en esta ocasión y dar la oportunidad a cada uno de ustedes también de poder participar, de poder venir, escuchar los cantos. Hemos orado juntos, hemos ya cantado juntos, hemos escuchado también la lectura de la palabra y sin duda todo esto es y será de bendición para la vida de cada uno de ustedes. En estos últimos meses hemos recibido noticias que han quebrantado el corazón de las familias y de nuestras familias. El suicidio de adolescentes y de niños. Y la gente que comenta de estos acontecimientos a veces dice, bueno, ¿qué está sucediendo en la vida de las familias? ¿Qué está sucediendo en el seno de los hogares? ¿Qué pasa con los padres? Y hay diferentes opiniones al respecto. Pero en medio de todas estas situaciones adversas, en medio de estas noticias que hacen sufrir y quebranta el corazón, también hay buenas noticias. Y esta noche, como familia, como parte de una familia, vas a recibir también buenas noticias. Vamos a preparar nuestros corazones, a disponer nuestros corazones para escuchar esta buena noticia de Dios. La buena noticia de Dios para nosotros, que está revelada, que Él nos ha dado a conocer en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos revela, que nos da a conocer su voluntad, que nos da a conocer a Dios mismo, sus propósitos de bendición, de amor para nosotros. Pero nos da a conocer también cómo nosotros hemos de tener una relación correcta con Él. Cómo tú puedes tener una relación correcta con Dios. De tal manera que en esta noche, en esta ocasión que el Señor te ha permitido estar aquí, vas a escuchar esta voz de Dios revelada en las Escrituras. Por lo tanto, te invito a que puedas estar en pie y vamos a decirle a Dios que queremos escuchar su voz. Vamos a decirle a Dios que nuestro corazón se disponga y esté preparado para recibir esa buena noticia y responder de la mejor manera a como Él quiere que respondamos. ¿Puedes inclinar tu rostro? A lo mejor tú no has orado en ninguna ocasión. Es la primera vez que lo vas a hacer. Hazlo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nuestro, te damos gracias porque desde el amanecer tú nos has mostrado tu bondad, tu misericordia. Porque tú, Señor, has dado el sustento a cada uno de nosotros. Porque tú nos has guardado durante este día y has permitido que realizáramos las actividades ya del día. Pero también te damos gracias porque en medio aún de las situaciones que pudimos pasar de indecisión, de incertidumbre, algunas situaciones que pudimos enfrentar para estar aquí, tú nos das la bendición de estar aquí. Y creemos que es tu voluntad que estemos aquí, Señor. Y esta noche tú nos vas a hablar a nuestros corazones. Señor, te rogamos que nuestros corazones sean dóciles y obedientes a tu palabra. Te suplicamos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo sea en el corazón de cada uno de nosotros, de todos los que van a oír tu palabra, Señor, y que tu Espíritu sea el que se mueva en cada corazón, convenciendo de pecado, llamando al arrepentimiento, encaminando nuestros corazones hacia ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes buenas noticias para nosotros. Y en esta noche queremos escuchar tu voz. Gracias te damos por todo y oramos, rogándote que todo aquello que pueda distraernos
sea quitado de nosotros y nuestras mentes estén atentas a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden estar sentados. La lectura que hicimos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, nos habla de un acontecimiento en la vida de los discípulos, pero que no está allí solamente para enseñarnos y para mostrarnos cómo sufrieron estos discípulos en medio de la tempestad que sufrieron, sino está allí también para mostrarnos la obra de Jesús en la vida de estos discípulos que estaban padeciendo y sufriendo. Está allí para darnos a conocer a Jesús, su poder, su persona, su misericordia y su gracia, y cómo Jesús bendice a estos discípulos llenos de fatiga y en medio de la angustia, los bendice con su paz. Las familias pasan por diferentes circunstancias, y precisamente hoy veremos no solamente cómo los discípulos pasaron ante esta situación de tempestad, ante esta circunstancia que puso en peligro su vida, sino veremos también la familia ante las diferentes tempestades que azotan a esta institución. La familia ante las tormentas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo había hecho ya algunos milagros. La gente estaba viendo sus obras. Luego Él está con sus discípulos. Tienen que ir al otro lado del mar para predicar el Evangelio, sanar enfermos también en aquel lugar, beneficiar a muchos a través de su poder y de su gracia. Y Él se queda, dice, orando, y le dijo a sus discípulos que ellos se fueran solos. Los discípulos bordan la barca, se embarcan, empiezan la travesía, y dice que a medio mar vino una gran tempestad, que los vientos eran contrarios, las olas azotaban tan fuerte como contra la barca, que la barca se estaba hundiendo. Y dice el Evangelio de Marcos también, los otros evangelios, que los discípulos ya estaban fatigados. No solamente era un viento contrario, era una gran tempestad, y ellos mismos se llenaron de angustia y de miedo, porque pensaron que su vida estaba en riesgo y ellos podrían morir. Iban allí cuando menos 12 hombres. Dentro de ellos 4 experimentados que habían estado ya por muchas otras ocasiones en el agua, y sin duda habían pasado otras tempestades en el agua. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿no? que habían sido de oficio pescadores. Pero aún en medio de toda la experiencia que ellos pudieron tener, no podían enderezar la barca. La tempestad azotaba cada vez más. Y en medio de esa angustia, de esa aflicción que tenían, del miedo con que ellos estaban enfrentando ya esta circunstancia que estaba poniendo en riesgo su vida, alguien camina sobre las aguas. Y esto de que alguien camine sobre las aguas, en vez de traerle tranquilidad, les da más miedo. No reconocen quién viene caminando sobre las aguas, de tal manera que ellos creen, y hasta creen en los fantasmas, ¿no? Y dice que es un fantasma. Y dice que dieron gritos de miedo. Un grito de miedo, auxilio, ¿no? Ayúdennos. Eran varones. Eran hombres. Y a veces dicen que los hombres no tienen miedo, ¿verdad? Pero aquí sí tuvieron miedo. Y gritaron de miedo, y no solamente uno, 12 varones, y los 12 gritaron de miedo. Pero aquel que venía sobre las aguas se acerca
a la barca y les dice: yo soy. No tengan miedo, tengan ánimo. Y Pedro reconoce y dice: es el Señor. Y dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y le dice el Señor: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero la tempestad sigue azotando fuerte. Y Pedro se centra ahora en la tempestad. Él piensa que esa tempestad puede hundirlo. Ya no está en la barca, va caminando. Y si no se hundió en la barca, ahora sí se puede hundir, ¿no? La tempestad azota más. Se centra en la intensidad de la tempestad y pierde de vista a Jesús. Se llena más de miedo y deja de confiar en aquel que le dijo: ven. Y Pedro se hunde. Y cuando se hunde, el amoroso Jesús, el misericordioso Señor, le dice, Pedro dice: Señor, sálvame. Y le dice Jesús, le dio su mano y lo salvó, lo libró de morir. No le dijo: dudaste de mí, ¿verdad? Ahora ahógate. No le dijo así, ¿verdad? Ahora sufre para que veas. No, amorosamente le extiende la mano. Y cuando Pedro es tomado de la mano por Jesús, Jesús sube a la barca, sube Pedro y se calmó la tempestad. Como el propósito de esto no es solamente saber de unos discípulos que estaban bien angustiados y descubrir el miedo de ellos, sino el propósito de esto es saber quién es realmente aquel que es Jesús, quién es la gente. Y ellos dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Porque el propósito de todo esto es realmente que reconozcamos y sepamos quién es Jesús y creamos en aquel que tiene todo poder y toda autoridad, aún sobre las tempestades. Estimados, así como los discípulos fueron azotados por la tempestad, así las familias también están siendo azotadas por tempestades, grandes tempestades que quieren destruir y derribar el núcleo de la sociedad como conocemos, que quieren derribar uno de los cimientos de la creación, que es la familia. Y si la familia se derriba, si la familia se desintegra, si la familia se destruye, si la familia deja de ser ese núcleo fortalecido y consolidado, estimados, de seguro habrán delincuentes, hijos solos, divorcios, ¿verdad? Porque están azotando grandemente tempestades en contra de la familia. Los divorcios. O sea, ahora rápidamente no puede haber algún problemita en la familia, hay un problemita allí en el matrimonio, y lo primero que se piensa es: vamos a dejarlos. Dicen muchos: pero si no es grande el problema, no es tan fuerte la tempestad, pero ¿para qué vamos a estar sufriendo? Dicen. ¿Y para qué no vamos a estar dañando unos a otros? Vamos a divorciarnos. Y es fácil, ahorita es más fácil divorciarse que casarse. Es más fácil. Y más si todavía tienen 2 años, pues esos 2 años son como para probar si realmente se van a llevar bien. Y incluso no hay ni hijos en algunos, ¿no? Si es más fácil, ¿para qué nos vamos a estar hiriendo? Dice, ¿no? ¿Para qué vamos a estar sufriendo? Cada quien por su camino. Y además, cuando hay familia, dice: vamos a llevarnos y vamos a divorciarnos con civilidad. Dice: mira, nos vamos a llevar bien, y nosotros vamos a estar bien. Sí, terminan con civilidad los cónyuges, pero ¿cómo quedan los hijos? ¿Cómo quedan los hijos? Y a veces hay padres que en medio de las luchas y de los problemas quieren resolverlo completo, sus problemas, se empiezan a pelear y dicen: lo mejor es que nos divorciemos.
y ahí está escuchando el niño. ¿Ah? No, mejor es que nos divorciemos. Y el niño ya entiende que el divorcio mejor es que va papá a irse de la casa, o mamá a irse de la casa, que ya no va a tener a los dos papás juntos. Y así se va a la escuela. Y allá en la escuela el niño tiene miedo. Y está con esto pensando, diciendo, ¿y si realmente se divorcian? ¿Con quién me voy a quedar yo? ¿A quién voy a perder? Y luego viene el niño y saca buenas calificaciones y viene a la casa, a ver en las calificaciones, mira, me sacaste puro 5 de 6. Y hasta le pegan al niño porque se saca bajas calificaciones. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Saben cómo el enemigo y hay tempestades que están azotando la vida de la familia? La familia sufre también la rebeldía de los hijos, la indiferencia de los hijos, la desobediencia de los hijos. Están sufriendo los padres, porque no solamente los hijos sufren, a veces también sufren los padres por el camino y las decisiones que toman los hijos. Y hay padres que sufren. Todas aquellas ideologías, pensamientos y aún leyes que se aprueban, que están en contra de la familia, estimados. O sea, la familia está siendo azotada más en otros tiempos. Y nosotros, a veces ahí vamos, al sentido de la corriente, no en contra de la corriente, sino en el sentido de la corriente. Ahí nos dejamos llevar. De tal manera que a veces nos preguntamos, ¿y por qué suceden estas cosas? Y no queremos aceptar la realidad de las causas que están realmente atentando contra la vida misma de la familia. Hay enfermedades también que azotan la vida de la familia. Esas las enfermedades azotan. Cuando te dicen tienes cáncer, una enfermedad terrible, algo más, y empiezas a tener sufrimiento, empiezas también a angustiarte por tu salud, la pérdida del empleo, y a veces pierdes el empleo cuando están los niños en la escuela, cuando tienes alguna deuda contraída y ya perdiste el empleo. Y muchos dicen, pues ni modo, pues la manera de librarme de esto. Y dice, pues muchos hasta se quitan la vida porque se ven hasta impotentes en medio de esta situación. O sea, atentan contra esto. Todo esto son tempestades que también azotan contra la vida de la familia. Pero quiero decirles algo, escuchen bien esto. Hay algo que está destruyendo más la vida de la familia, más que la escasez económica, más que una enfermedad. Y esta tormenta o este tormento que está pasando en la familia es el pecado. El pecado destruye la vida de la familia. El pecado hace que haya infidelidad, rebeldía, desobediencia. Es el pecado el que está destruyendo. Es el pecado el que está azotando cada día más. Es aquello que puede estar destruyendo el cimiento de una sociedad que es la familia. El pecado, dice el profeta Isaías, que destruye y destruye como una espada. Y dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, el pecado es como una espada que va destruyendo. El pecado te separa de Dios. El pecado te pone en enemistad con Dios. El pecado hace que tú respondas de la manera que respondes, que hables de la manera que hablas. Es el pecado que hay en tu corazón. Y fíjense ustedes que el pecado es tan destructor que no solamente afecta tu vida en este presente, sino afecta tu eternidad. Tiene que ver con tu eternidad. Entonces,
los discípulos sufrieron, vieron que su vida estaba en riesgo, se llenaron de angustia y de desesperación. Pero ellos hicieron todo y querían hacer todo lo posible para que la barca no se hundiera. ¿Qué puede hacer una familia? ¿Qué podemos hacer en medio de esas situaciones adversas? ¿Qué podemos hacer en medio de esas tempestades que azotan la vida de la familia, tu propia vida como esposo, como esposa, como hijo, como madre? ¿Qué podemos hacer, estimados? La familia, ante las tormentas de la vida, debe admitir que necesita la ayuda de Dios. Admitir que necesitas la ayuda de Dios. Los discípulos en ningún momento, escuchen bien, en esta tempestad, en ningún momento invocan el nombre de Dios. En ningún momento nos dice Mateo que ellos le oraron a Dios. Y no es porque no fueran discípulos, sino sin duda ellos querían enderezar la barca. Ellos pensaban que la barca no se iba a hundir por lo que ellos estaban haciendo. Pues ahí estaban 4 hombres de gran experiencia, ¿no? Decir, bueno, esta barquita la enderezamos nosotros. Nada, no pudieron. Entonces, si el hombre, si el jefe de la familia, si la madre de familia piensa que por ella misma va a resolver su problema, que por ella misma, que por ti mismo vas a solucionar tu problema, estimado, no puedes por ti mismo. Las tempestades o las adversidades que vienen a nuestras vidas descubren nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad y nuestra transitoriedad de vida. Hace ya 2 años fue la pandemia, ¿verdad? Esa situación de pandemia realmente nos descubrió y descubrió en nosotros que realmente somos personas que con nuestro dinero, con nuestra medicina, con nuestra ciencia, hay cosas que no podemos resolver. ¿Sí? Hay cosas que no podemos resolver. Ni con todo tu dinero. Hay gente que con todo su dinero murió. Con todo su conocimiento de medicina, murió. O sea, descubrió Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos descubrir. Y Dios nos hace descubrir nuestra necesidad de Él. Dios nos hace descubrir nuestra debilidad. Somos vulnerables. Somos débiles. Nuestra vida es tan transitoria y pasajera que necesitamos de Él. Ni la economía, ni la ciencia, ni los recursos, ni tu propio esfuerzo puede sacarte de alguna situación. Y si tú no admites tu necesidad, si tú no admites que necesitas de Dios, ahí vas a estar luchando por ti mismo. Y va a llenar tu corazón de ansiedad, de angustia, de estrés. Ahí sí lo vas a llenar. ¿Por qué? Porque vas a estar luchando por ti mismo. Dice, y los discípulos se fatigaron. Se fatigaron porque estaban luchando por ellos mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y tenemos que buscar la ayuda en Dios. Ahora, no solamente en nuestras situaciones de escasez, de enfermedad, de algunos problemas en familia, hay algo más. Y hay algo que realmente nosotros no podemos solucionar. Un problema que nosotros no podemos resolver. Y el problema que tú nos puedes resolver por ti mismo es el problema del pecado.
Porque el pecado se ha convertido en el amo del hombre. ¿Y tú qué puedes hacer en contra de tu amo? Dice el Señor Jesucristo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, el pecado te lleva y te conduce al vicio, te conduce a las adicciones, te conduce a herir a tus familiares, a herir al esposo, a la esposa, al maltrato de los hijos, te conduce a la pérdida de relaciones con los demás, al egoísmo, a la envidia del corazón, a pelearte con los demás. El pecado te conduce a ello. Y saben, aunque tú te esfuerces para no hacerlo, lo harás.